Muy buenas noches, yo soy Jonathan Lomelí, bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Esta noche las preguntas son para el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar. Gracias por acompañarme una vez más en una edición de Perspectivas. Comenzamos. A 4 años de la creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco, ha conseguido apenas 3 sentencias condenatorias por hechos ligados a actos de corrupción. La incidencia de actos de corrupción aumentó en el país y en el estado, según las últimas mediciones del INEGI. Por otro lado, un estudio de Jalisco Cómo Vamos reveló en 2020 que los jaliscienses reprueban el combate a la corrupción por parte de las autoridades a nivel estatal. Hasta ahora, el caso de Antonio Cruz Esmada, exsecretario de Salud, es el más emblemático de combate a la corrupción, preso por irregularidades que ascienden a 605 millones de pesos. ¿Pero qué hay de la corrupción en el Poder Judicial? ¿Qué avances tenemos de los desvíos e irregularidades en el IPEJAL? ¿Cuáles son las sanciones para exfuncionarios de la pasada administración por desfalcos en educación y obra pública? Una labor central de las fiscalías anticorrupción consiste en recuperar de los montos que dañaron al erario hasta ahora. ¿Cuánto se ha recuperado producto del castigo a los corruptos? ¿Los resultados justifican la inversión en este organismo? La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha crecido en presupuesto y personal, además que es una de las pocas fiscalías autónomas en el país. Es momento de analizar todas las perspectivas, hacer una pausa y evaluar los logros y alcances de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, porque hasta ahora las expectativas que generó han sido mucho mayores que sus resultados. Muy buenas noches, gracias por acompañarme en Perspectivas y esta noche vamos a platicar con Gerardo de la Cruz Tovar, el fiscal anticorrupción, el zar anticorrupción de Jalisco, prácticamente a 4 años de que se le nombró y se creó esta nueva instancia para combatir los hechos, los ilícitos ligados a la corrupción en el Estado. Le agradezco mucho a Gerardo de la Cruz Tovar que esté con nosotros esta noche en Perspectivas. Bienvenido, fiscal. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno tener la oportunidad de platicar con la gente, de escuchar las inquietudes, desde luego, por conducto de ustedes y de poder aclarar lo que tenga que aclararse. Finalmente, hay cosas que se manejan, que se hacen atrás del escritorio y que no siempre la gente tiene el conocimiento precisamente de en qué se está gastando su dinero. Bueno, vamos entonces a comenzar y vamos a hacerlo encima de la mesa. Desde luego. ¿No? Transparentemente, de manera transparente. A ver, fiscal, primero una pregunta que va a ser una pregunta difícil y dura, pero que es importante que la responda. Esta noche a las 9, ¿Atlas o Chivas? Chivas, desde luego. Chivas, desde luego. No puede ser diferente. Después de que están enrachados. Bueno, fiscal, vamos a entrar en materia. Corrupción. Hace tiempo recuerdo que el presidente Peña Nieto dijo que la corrupción en México era un tema cultural, ¿sí? Y fue muy criticado. En su opinión, ¿cuáles son los factores que detonan la corrupción en general? En general, la corrupción no es un problema de México, es un problema del mundo. ¿Y qué es lo que normalmente trae genera la corrupción? Vamos de entrada, la ambición. Si nosotros conceptualizamos la corrupción como el abuso del poder público en beneficio propio o de algunos, pues entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un servidor público, aunque también pasa desde luego con los particulares, por qué un servidor público decide llevar a cabo actos corruptos? Bueno, porque no está satisfecho con lo que paga, con lo que le pagan, porque no está satisfecho con lo que logra hacer en su... Claro, entonces ahí entra el tema de ambición y esa ambición puede darse de muchos factores. Pues no es únicamente dinero lo que se puede recibir, puede recibirse de muchas maneras, pero para mí la ambición es en principio lo que genera la corrupción. Bueno, en otro punto también importante, fiscal, usted lleva 4 años en funciones. ¿Qué tan corrupto es el funcionario en Jalisco? ¿Qué tan corruptos son los ciudadanos en Jalisco? Una impresión general. De entrada, yo creo que son otros investigadores los que han presentado mediciones en ese sentido. Pero para mí lo que tenemos que hacer es cambiar modelos de pensamiento, modelos de actuación, romper paradigmas, acabar con aquello que hemos pensado durante mucho tiempo. De una manera muy desafortunada, nosotros escuchamos
y espero que no, pero también algunos hemos llegado a decir, el que no tranza no avanza. Entonces, eso en realidad es dar un mal mensaje para toda la gente y el pensar en que si así se han hecho las cosas siempre, ¿por qué las voy a hacer diferentes? Vamos, muchas veces es la forma de hacer las cosas a la que nos hemos acostumbrado lo que propicia este concepto de corrupción. ¿Este es el gran problema del país, la corrupción? Para mí es uno de los grandes problemas del país. Increíble. Uno de los grandes problemas del país sería, en mi concepto, corrupción e impunidad. Los dos grandes retos. Pero muchos que tienen que ver con impunidad son propiciados por corrupción. Muy bien. Planteamos entonces que es un problema, que la ambición, como también acabamos de ver, ahorita la información de Jalisco, cómo vamos, en general, la ambición y la necesidad, la urgencia de dinero es lo que detona también los actos de corrupción. Hace 4 años construimos una institución, recuerdo que usted llegó justamente como un fiscal autónomo, había distintos grupos políticos que apostaron por distintos perfiles, sin embargo llegó usted de manera inesperada, porque no era respaldado por ningún grupo político. A 4 años, fiscal, ¿cuáles son los resultados de la Fiscalía? ¿Qué le podría decir a los jaliscienses? Muy bien. Primero precisaría el término. El mencionar que hace 4 años construimos una fiscalía no es lo correcto. Hace Bien. 4 años empezamos a construir una fiscalía. Hace 4 años se sentaron las bases con mi designación como fiscal autónomo para crear una fiscalía. ¿Y qué ha sido un recorrido difícil? Y hemos ido procesando esto. Yo creo que lo recuerdas, pero cuando yo comparecí al Congreso a presentar mi plan de trabajo, yo hablaba de contar con 15 agentes del Ministerio Público de inicio. Hablaba de 3 unidades de investigación y hablaba de una serie de herramientas que no son las que tenemos, inclusive a la fecha. A la fecha no hemos logrado tener ese número de agentes del Ministerio Público que nosotros esperábamos. ¿Cuántos tiene ahorita? Tenemos más de los agentes del Ministerio Público con los que inicié, pero no llego a los 15. ¿Cuántos tiene? El problema es que es una información reservada por ser un tema operativo. El estado de fuerza está reservado como información pública. Sí. Entonces, lo que puedo decir es, no llegamos todavía... ¿Pero tiene los más o menos de los 15 que solicitó? Puedo decirte cómo hemos solucionado. ¿Pero tiene más o sí, menos de los tengo, 15? Tengo menos de los que solicité de inicio. Okay. De los que yo esperaba tener hace 4 años, tengo menos. Claro, no tengo con lo que arranqué, porque arranqué con 1. Esa es una situación que también se debe poner en consideración. Perdón que lo interrumpa. Vamos, reformulo la pregunta, sí, claro. Entonces. No la construimos hace 4 años, sin embargo, en el proceso de construcción, a 4 años de que inició ese proyecto, ¿cuáles son los resultados de la Fiscalía? Muy bien. En este momento podemos decir que nosotros hemos judicializado un promedio de 180 carpetas de investigación. No son números exactos porque son números que cerramos cada 2 meses, pero hemos judicializado 180 carpetas de investigación en los cuales hemos tenido en vinculación, hemos logrado vinculación en por lo menos 52 de esas carpetas. Tengo muchas en espera de audiencia. ¿Hemos tenido servidores públicos detenidos? Sí, hemos tenido 18 servidores públicos detenidos. Han tenido 3.934 carpetas hasta el 2021 hasta y el solamente 2021. han judicializado 180. Sí, claro. Lo que pasa es que ¿Por qué se han tanta abierto ese número de carpetas de investigación, pero esas son las denuncias que se reciben. Falta que se lleven a cabo los actos de investigación necesarios para establecer si lo que se denunció es un delito. Es un delito, un hecho que la ley considera como delito o no. Y ahí en ese proceso se quedan muchas. Pues la mayoría, porque si son Bueno, casi 4.180 es que no es nada más ese judicializadas. aspecto, porque de estas carpetas de investigación que se abrieron, muchas se derivaron a otras instancias, como fue la propia Fiscalía del Estado, pero también la Fiscalía General de la República. Entonces, y fueron a carpetas que fueron actuándose, y hay otras en las cuales también se concluyen por otros medios de conclusión que están previstos en la ley. Sentencias, ¿cuántas ha En este momento logrado? 6 sentencias. Tenemos 6 Hasta sentencias 2021 condenatorias. Teníamos, sí, claro, más que a 2021, a la fecha en que me pidieron la información. Pero al día de hoy puedo decir que tenemos 6 sentencias condenatorias. Fiscal, 6 sentencias, 4 años, un presupuesto este año, si no recuerdo mal, de 50 millones de pesos. Sí, claro. ¿Esos son los resultados de la Fiscalía No, lo que Anticorrupción pasa del es que Estado? es muy simple si lo medimos así. No podemos medir presupuesto entre sentencias. ¿Por qué? Porque de entrada, claro... Quiere decir que se han castigado 6 corruptos. Quiere decir que 6 personas han recibido una
condena porque se Por consideró que por actos de acreditamos corrupción. hechos de corrupción. Claro, En- pero hay una situación interesante. Habría que dimensionar y valorar y desde luego comparar desde un punto de vista estadístico cuánto es lo que dura un procedimiento penal. Si esto lo comparas, no Fiscal, nada pero más con la del Estado, sino con pregunto, todas. Con 6 sentencias y 180 carpetas de investigación, hagamos un ejercicio autocrítico, Sí, claro, desde luego. honesto. ¿Le parece que son los resultados adecuados o deseables de una fiscalía anticorrupción para el Estado de Jalisco con 8 millones de personas y la gravedad de problemas que tenemos? Me parece que la Fiscalía tiene encomendado no únicamente investigación y persecución del delito. Desde luego, de una manera exhaustiva y profesional se han llevado a cabo esas investigaciones para lograr esas sentencias, pero no es lo único que hacemos. ¿Pero son los Pero, resultados de una fiscalía? Son los resultados que ha logrado la Fiscalía con las herramientas que hasta este momento cuenta. Obviamente pudiéramos tener resultados distintos con mejores herramientas. Y aquí debo ser muy objetivo y aunque dicen que las comparaciones no son buenas, pero déjenme mencionarles nada más para que de alguna manera pongamos en perspectiva cómo es que arrancó la Fiscalía de Jalisco. Cuando nosotros empezamos a trabajar en 2017, Sí. la Fiscalía del Estado de Sonora tenía ya 3 años trabajando y ejerció 70 millones de pesos en el año de creación. Nosotros ejercimos 8. Pero, perdón que regrese al mismo punto. Insisto sobre la pregunta, fiscal. La inversión en la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Jalisco justifica los resultados. Lo cierto es que esa... Perdón, al revés, Sí, ¿los sí, resultados claro. justifican la inversión que hemos hecho? Sí, porque no es únicamente Bien. investigación y Eso persecución quería- del delito. Hay otras cosas que se hacen en la Fiscalía. Ahora, dice, no es justo medirlo solamente en la proporción presupuesto y número de Claro. carpetas judicializadas. Vamos a medirlo de otra forma. Una de las tareas de las Fiscalías Anticorrupción también es recuperar el dinero que Sí, se claro. robaron, el daño al erario público. Desde En luego. estos 4 años, ¿cuánto es lo que se ha recuperado en monto? En montos se han recuperado... De daño al erario público. De daño al erario público. Derivado de sentencias, 868,112 pesos. Derivado de otra forma de terminación, 5,602,000 pesos, que tiene que ver directamente con el CIAPA y que esos se recuperan no con sentencias, sino con una vinculación a proceso. Todavía el procedimiento está en marcha, pero no hemos llegado a sentencia ahí. Ahí se logró esa recuperación fuera de sentencia. Es decir, prácticamente 6 millones. Sí, prácticamente 6,5 millones. Algo así. Insisto, fiscal, hay que reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo con la Fiscalía Anticorrupción. En 4 años se ha ejercido un presupuesto, si no calculo mal, de unos, ¿qué? 150 millones de pesos. ¿Cuántos, perdón? 150 millones de Sí, pesos. sí, tranquilamente. Y hemos recuperado de daño al erario Sí, claro, 6 desde millones. luego, No es desde como luego. una apuesta. Lo que pasa es que Una mala apuesta. esto es como si dijeras, invertimos en este hospital 350 millones de pesos y únicamente hemos logrado salvar de cáncer a 6 personas. En realidad, para poder construir este hospital, tuviste que haber invertido en la estructura del hospital. Sí, bueno, pero aquí está hablando usted de Claro, vidas y yo estoy desde hablando de luego, dinero desde concreto, luego, desde luego. contante y sonante, Pero de daño al erario recuperado pero e invertido. para poder llegar a una sentencia tienes que tener agentes del Ministerio Público. Para poder tener agentes del Ministerio Público tienes que capacitarlos, tienes que tener policías capacitados, tienes que comprar armas, tienes que comprar vehículos, ¿Y eso no lo tienes tiene que usted? rentar instalaciones. Es que es en eso se ha ido el presupuesto, en construir esta institución. Pero la institución se construye justamente para dar resultados. Claro, desde ¿no? luego, No. pero tienes que contar con la estructura completa ¿Y y ya los entonces tiene? empezar. Ahora, esto es muy sencillo de advertir. Es muy sencillo de advertir. Simple y sencillamente, cuando se me habla simple y sencillamente de carpetas de investigación judicializadas, bueno, ¿cuántas se judicializaron en el año de creación? ¿3? Sí, solo 3. ¿Por qué? Pues porque precisamente la Fiscalía estaba naciendo, teníamos un agente de Ministerio Público. Cuando tuvimos 3 más, en 2019 no se judicializaron 3, se judicializaron 22. Y en el 2020 judicializamos 68. Entonces, esto es exponencialmente está creciendo. Ahora, volteemos, ya no es la recuperación por daños al erario, voltemos a los casos emblemáticos. ¿Cuál es el caso más emblemático de combate a la corrupción que usted podría subrayar o compartirle al público? Para los intereses, de alguna manera, del dominio público, lo que más ha sido emblemático han sido los temas de salud, pensiones
y Cedis, prácticamente. Cruz Esmada, Antonio Sí, Cruz claro, Esmada, está en la desde cárcel. luego. Sí. ¿Cuántas personas por corrupción están en la cárcel ahorita? En Además este de momento Cruces? solo él. Solo él. O sea, han estado más, pero en este momento solo él. Cruz Esmada, ¿por qué delitos se le acusan y qué monto? En este caso, vamos, cuando me preguntan el tema de salud, yo siempre quiero ser muy claro en ese sentido. Nosotros estamos viendo el tema de salud, no el tema de Antonio N., sino el tema de salud. Y en el tema de salud hay más personas y hay muchas carpetas que en algunas se vincula a él. Pero yo le pregunto de Antonio Sí, claro. N. Los Puntualmente, montos que se manejan no son todos de él, son temas de salud. Sí. En este momento ¿De él? han sido judicializadas 3 carpetas en contra de él. De esas 3 carpetas judicializadas, en una le considero un amparo y las otras 2 lo tenemos vinculados. ¿Por qué los montos y de delitos? los montos de esta, de las 2, la más significativa excede los 5 millones de pesos. 5 millones de La pesos. otra es inferior. Fiscal, para un personaje que según las denuncias mediáticas, sí, del gobernador, eran 600 millones por lo No, que se le el acusaba, tema ¿no? de salud De es de salud. lo que se acusa, no específicamente ¿Y esa por qué persona. delito se le acusa? La mayoría son ejercicio indebido de funciones. De hecho, hay otras carpetas que no se han judicializado, pero las que están judicializadas son ejercicios indebidos de funciones. ¿No son esos delitos muy menores frente al personaje al que estamos? Lo que pasa es que son los delitos que se manejan en el servicio público. O sea, fuera de eso tenemos enriquecimiento ilícito, desde luego, peculado, Claro, pero digo son los menores y delitos. los califico así porque Así es. ejercicio indebido se castiga hasta con 3 años de cárcel, pero por ejemplo enriquecimiento ilícito Sí, hasta claro. 12 años. Hay una carpeta de investigación abierta que está en investigación todavía por esos temas. Y en el caso de Cruz Esmada, entonces, ¿se le va a vincular o se le busca vincular al proceso por algún otro delito? Claro, tenemos carpetas abiertas. Todavía no determinamos si se vincula o no en ellas, si se le lleva ante el juez nuevamente o no, pero tenemos carpetas abiertas donde se le liga. Excelente. Bien, fiscal. Sobre otros casos importantes o emblemáticos que haya que destaque usted de la Fiscalía. Bueno, tenemos el tema de pensiones. Tema de pensiones. ¿Cómo va ese proceso? Las carpetas más relevantes. Las carpetas más relevantes son las que tienen que ver con las inversiones. Abengoa y Transportes Marítimos Mexicanos. La de Abengoa es más antigua y la tenemos judicializada. Ya está judicializada y estamos en espera de la fecha para la audiencia inicial. Y ahí hemos ejercido acción penal en contra de 7 personas. ¿Y por qué monto es el desfalco? Son 250 y tantos millones de pesos. 250 y tantos. Bien, fiscal. Hay otra de montos mayores, que es la de Transportes Marítimos Mexicanos, pero esa denuncia se presentó en enero y esa está en proceso de investigación inicial. Bien. Fiscal, con estos elementos que acabamos de abordar, le hago una pregunta y me gustaría que me la respondiera sinceramente. ¿Usted cree que los corruptos en Jalisco le tienen miedo a la Fiscalía y al fiscal anticorrupción? Yo creo que cuando hemos llevado a cabo algunas actuaciones como, ejecutar un cateo y cumplimentar una orden de presión en contra de alguien, y cuando otro servidor público que, a diferencia de Antonio, goza mucho de la simpatía popular y se tuvo que quedar también en prisión preventiva, aunque fuera algunos días, y tenemos nuevamente al primero en prisión preventiva, yo pienso que deben saber que sí puede llegar el brazo de la Procuración de Justicia y de la justicia hacia ellos. ¿Pero usted cree que le tengan miedo al SAR anticorrupción? No se del trata de Estado? tener miedo. O al menos que prevenga. Se trata, el efecto de ejercer acción penal en contra de ellos, y el efecto del derecho penal no es generar miedo, es procurar que el orden social se conserve, es procurar que de alguna manera se entienda con el mensaje que se manda que puede haber consecuencias. Y ese mensaje, Ese es el mensaje que pretendemos evidentemente, hacer. puede atemorizar a los corruptos, ¿no? Ese mensaje... Si se manda de manera contundente, ¿no? Ese mensaje se proyecta desde que no nos quedamos a nivel de servidores públicos de menor jerarquía, desde que nosotros hemos logrado vincular a secretarios, a expresidentes municipales, a directores. ¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios han vinculado al proceso? ¿Cuántos hemos vinculado a proceso? Del ámbito público. Del servicio público, 55 personas. 55. Más de 55 personas, así es, tal cual. Aunque solo Cruces está en la cárcel ahorita. Lo que pasa es que en nuestro sistema de justicia que tenemos no está hecho para que la gente se quede en la cárcel. Hay muchas, tenemos otras 13 medidas cautelares. De hecho, Cruces no estaba. Él estaba en resguardo domiciliario. Pero son diversas situaciones las que hacen que en ese momento esté en prisión preventiva. Claro. Ahora, fiscal,
ya para ir cerrando, ¿cuál es el rumbo de la Fiscalía Anticorrupción a partir de estos 4 años? Recuerdo que hubo un proyecto de una unidad de inteligencia financiera. No sé si en estos momentos ustedes tienen la capacidad de rastrear el dinero. En este momento no. En este momento nosotros dependemos de solicitar información. Incluso, ¿por qué? Porque esa unidad no existe con nosotros. Ni existe en Jalisco. No está operando. Yo escuché, el gobernador en algún momento lo anunció en un acuerdo con Santiago Nieto. Sí, claro, desde luego. Ese es un proceso y un proyecto que existe a nivel nacional, pero con nosotros no existe todavía. Y por lo tanto nosotros dependemos todavía inclusive de control judicial para poder pedir información de cuentas bancarias y de dinero que se anda. ¿En qué sentido de control judicial? ¿Esa instancia de dónde es? Precisamente a eso me refiero. Cuando nosotros queremos pedir información de cuentas de un servidor público, tengo que ir con el juez de control a pedirle que me autorice. Pedir información directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valor. ¿Y cuánto tarda un procedimiento de una solicitud de eso? Puede tardar meses porque debes llevar a cabo primero actos de investigación suficientes para justificar la solicitud. Pero si la corrupción justamente está ligada con el dinero y usted no tiene las herramientas para rastrear el dinero, de hecho hay un refrán o una expresión muy popular que dinero, dice follow the money. Follow the money, así ¿no? es tal cual. Efectivamente, nosotros somos conscientes de esa situación, pero vamos, no todo es como lo vemos en la televisión. En realidad, aquí sí, en perspectiva sí, no fiscal. todo es como lo vemos en la televisión. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que una investigación es como vemos en programas de CSI, pero no, la verdad no tenemos las herramientas que vemos en esos programas. Pero entonces no le hace falta una unidad claro de que nos inteligencia hace falta. financiera. ¿Y de quién depende que se la den para pedirla? Desde luego que nos hace falta. ¿De quién depende? Son situaciones que nosotros hemos planteado en el Congreso, lo hemos dicho abiertamente. Depende desde luego, de quien toma decisiones. En este caso, el gobernador y los diputados deben coincidir en ese aspecto. Bueno, los dos, así es, tal cual. ¿Pero de quién concretamente? El legislativo es el que debe determinar en dónde queda. ¿Y con la voluntad del Ejecutivo? Vamos, de alguna manera hay fuerzas en el Congreso. Que es mayoría claro, naranja, desde ¿no? luego. Entonces, ¿usted cree que no se la dan por alguna razón o por qué? No, la verdad no me preocupo en advertir el por qué. Simple y sencillamente es algo que debe existir. Si estuviera funcionando ya de una manera operativa en cualquier otro lugar, nosotros quisiéramos que estuviera con nosotros. Pero obviamente eso implica muchos factores, incluso el tema presupuesto. No es nada más decirte, doy la unidad y ya con el presupuesto que tienes. No, habría que dotar de presupuesto, habría que crear verdaderamente de manera completa una unidad de investigación. Bueno, fiscal, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, nos haya compartido esta información. La verdad me quedo con un sabor de boca agridulce con respecto a los resultados de la Fiscalía Anticorrupción. Entiendo que también son necesarias las herramientas, pero inversión en dinero ha habido un rediseño institucional. Y en este momento me parece que los resultados todavía están muy por debajo de las expectativas que se generaron en torno a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos una expectativa, pero enorme de lo que quisiéramos hacer. Pero en realidad, el combate a la corrupción no implica únicamente la creación de una institución, ni únicamente sanciones, ni gente en la cárcel. Necesitamos cambios estructurales de gran calado. Aunque la función principal de la Fiscalía es sancionar. Claro, desde luego, esa es parte de la función que tenemos. Así es, desde luego. Bueno, Gerardo de la Cruz Tovar estuvo con nosotros en Perspectiva. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Gracias por haberme acompañado en esta emisión más de Perspectivas. Nos vemos la próxima semana.